Hola, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Benjamín Martínez. Y me da mucho gusto que este día me acompañes a llevar a cabo este devocional que seguramente será de bendición para nuestras vidas y Dios hablará a nuestros corazones. Hoy vamos a estar meditando en la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 10, del versículo 1 al versículo 11. Como título lleva la excelencia de la sabiduría. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error, emando del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas. El que parte leña en ello peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Muy bien, hermanos, vamos a estar meditando en la palabra de Dios a través de esta palabra que acabamos de leer. Hermanos, necesitamos ver, hermanos, que Eclesiastés y especialmente este capítulo es como una porción aparte del libro que nosotros reconocemos como Proverbios. Pues nosotros vemos que el predicador, hermanos, saca de la manga un corto proverbio o dicho que era muy pronunciado antes, pero lo hace uno tras otro. Y en general, hermanos, hay poca o ninguna transición cuando nosotros vemos que el predicador salta de un pensamiento al siguiente. Pero hay un tema consistente, hermanos, que va por todos, hermanos, este capítulo. Pues la sabiduría es mejor que la necedad. El predicador, hermanos, respalda este tema con muchos ejemplos de la vida. Nos ofrece sabiduría para que la pongamos en práctica en nuestra vida. Es sabiduría piadosa para la vida debajo del sol. También, hermanos, habla acerca de las moscas muertas. Y aquí, hermanos, son literalmente moscas de muerte. La expresión, hermanos, puede significar moscas que están muertas o moscas que dan muerte, es decir, que son venenosas. En cualquier caso, cuando estas moscas caen en un perfume aceitoso, estas moscas, hermanos, le dan mal olor al perfume. La palabra hebrea para moscas, hermanos, merece una pequeña consideración y puede ser de el interés de cada uno. Pues la palabra es zebub. Casi se puede escuchar el zumbido en su pronunciación. Y cuando nosotros la combinamos con la palabra Baal o Beel, que quiere decir Señor o amo, tenemos, hermanos, una palabra que es Beelzebub,
Y Beelzebú, hermanos, es el señor de las moscas que trae enfermedad y muerte. Este es uno de los nombres, hermanos, que se le da a Satanás, príncipe de los demonios. El demonio es el señor de lo inmundo, del reino de los demonios del mal, que trae enfermedad. Así como una pequeña mosca puede hacer que apeste todo un frasco de perfume, así, hermanos, es una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Hermanos, basta una pequeña equivocación que por necios o quizás por un desliz imprudente que sale de nuestra boca y que nuestra lengua lo pronuncie pueda afectar nuestro testimonio. Aún nosotros podemos ver, hermanos, en la vida de los políticos, de los funcionarios, de los presidentes, solamente basta una palabra para que en un instante todos los periódicos y los noticieros lo anuncien y sea publicado por todos lados. Eso puede significar, hermanos, el fin de una excelente carrera. Y hasta puede llegar, hermanos, a decidir el curso de la historia. Por eso, hermanos, si nosotros no somos figuras públicas, hermanos, no importa, porque esta palabra, hermanos, aplica para todos. Quizás usted en algún momento dijo algo y han pasado, hermanos, años, y aún así usted no puede borrarla por completo. Y aquí, hermanos, muchos podemos hablar con esta experiencia hacia nuestras vidas. El predicador nos dice aquí, hermanos, que al comparar al sabio con el necio, utiliza las direcciones de derecha e izquierda. La derecha, hermanos, frecuentemente simboliza lo bueno y la izquierda lo malo. Como cuando Jesús dice que pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda en el día del juicio. Por eso, hermanos, el predicador compara la sabiduría piadosa con la falta de ella. El sabio, hermanos, confía en Dios. El necio, por otro lado, hermanos, no atiende a Dios ni a su palabra. Al final, hermanos, esa persona terminará a la izquierda y será condenada. Por eso, hermanos, cuando el predicador describe al necio que va por el camino, se refiere a estar en público. Y esto, hermanos, nos enseña que hay un contraste en estar en casa. Por eso cuando nosotros leemos Deuteronomio 6, versículo 7, donde dice: hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, hermanos. Y es que aquí pone ambas situaciones a la par. Por eso nosotros debemos estar atentos a los mandamientos de Dios, sin que importe dónde estamos. Sin embargo, hermanos, el necio ignora la palabra de Dios, tanto en público como en privado. El predicador, hermanos, no necesariamente describe algún tipo de payaso cuando dice que el necio va diciendo a todos que es necio. Pues el necio, hermanos, puede ser listo y puede encubrir sus palabras con un manto de falsa sabiduría. Y puede, hermanos, existir suficientes necios que consideran, hermanos, que la torpeza de estas personas como aún la más alta sabiduría. Cuando nosotros, hermanos, continuamos meditando en la palabra de Dios, vemos que el predicador nos habla de ser conocidos, porque muchas veces, hermanos, los necios llegan a posiciones importantes que dice ahí debajo de el sol, pero
Ahora nosotros vemos que el predicador agrega unos pocos proverbios sobre este tema. En primer lugar, nosotros vemos que nos exhorta a no ceder ante la ira injusta de otros, aun si son personas que tienen autoridad. Si usted sabe que lo que ha hecho es correcto y está de acuerdo con la palabra de Dios, aférrese a eso, porque tal vez su jefe está enojado con usted porque usted fue honesto o no se aprovechó de algún cliente. No le haga caso y no se enoje ni se vaya, sino tenga calma. Pues vemos, hermanos, que el príncipe puede volver en sí y al final agradecérselo. Piense en la manera calmada como el profeta Natán reprobó al rey David por sus pecados de adulterio y asesinato. Si Natán, hermanos, no le hubiera hablado tan francamente al rey, tal vez David nunca se hubiera arrepentido de sus pecados. Pero el predicador continúa aquí, hermanos, en estos versos, que el hecho es que los príncipes pueden ser tan necios y estar tan necesitados de corrección como cualquier otra persona. Este es otro de los males de la vida. Es triste decirlo, pero muchas veces hay personas que están en lugares que no les corresponde debajo del sol. Los necios, hermanos, están en grandes alturas, mientras que los ricos están sentados en lugares bajos. En este contexto, rico, hermanos, significa alguien que es rico en sabiduría y conocimiento. De la misma manera que siervos a caballos y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Y esta forma, hermanos, es una manera de indicar que las cosas andan al contrario de como debía de ser. Que las cosas no son lo que debieran ser. Este mundo al revés produce mucho error, porque cuando nosotros vemos la historia de Herodes, que estaba ebrio y de repente, hermanos, sin pensarlo, hizo una promesa. Ese error, hermanos, condujo a que Juan el Bautista fuera decapitado. El hombre a quien Jesús había honrado como la persona mayor de toda la época del Antiguo Testamento. En el siglo, hermanos, que actualmente estamos viviendo, vemos que ha sido testigo de que todo el mundo ha estado sumergido en guerra. Y en gran parte, hermanos, debido al poder, al estar siempre uno sobre otro. Hermanos, por eso nosotros al reflexionar esto, hermanos, vemos que Martín Lutero comentó y él dijo: así es que los necios son quienes tienen los cargos de responsabilidad en todas partes. Prevalecen en el Senado, en la corte, etc. El mundo es necio y es gobernado por necios y por conceptos necios. Es bueno, hermanos, que guardemos estas verdades en nuestra mente, que nos guardan de temer las palabras de los altos y poderosos. También nos guían a las Escrituras, la única fuente del verdadero conocimiento. Cuando nosotros vamos, hermanos, meditando en la palabra de Dios, llegamos al verso 8 y si analizamos, hermanos, del 8 al 11, vemos que el predicador usa como ejemplo las ocupaciones y las experiencias que se vivían en su época para poder presentar algunas verdades que no se limitan a ninguna época. Por ejemplo, en el versículo 8, hermanos, él quiere mostrar que las malas intenciones se pueden volver contra quienes están empeñados en hacerles daño a otros. También, hermanos, podemos
ir al Salmo 57:6, que también utiliza la imagen de cavar un hoyo para atrapar a alguien. Pues dice ahí: hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. La otra imagen, la del aportilla, el vallado, o sea, como quien dice, el que rompe un muro, posiblemente se refiere, hermanos, a una persona que está tratando de entrar violentamente en el campo o en la casa de alguien más. Y esto nos lleva a ver, hermanos, que en la tierra de Israel ha sido siempre muy pedregosa, hermanos. Los agricultores todavía utilizan piedras de los campos para construir sus muros que dividen sus terrenos y laderas, hermanos. Y cuando una persona entra violentamente por esta clase de paredes que han sido construidas no muy firmemente, podrían, hermanos, alborotar una serpiente que estuviera en alguna grieta por ahí. El punto de vista, hermanos, que el predicador nos quiere hablar es que hay muchas personas que siempre están tratando de hacernos daño, pero terminan haciéndose daño ellas mismas. Mientras que las actividades que se mencionan en el versículo 8 pudiera ser malintencionadas, las que nosotros vemos descritas en el versículo 9 no lo son. Sin embargo, hermanos, aún así pueden hacerle daño a la persona a quien se aplica. Pues el trabajo, hermanos, tan solo de cortar piedras, era un gran negocio en el tiempo, hermanos, que se escribía este libro. Pues cuando, hermanos, aún en el tiempo de Salomón, pues Salomón construyó el templo. Él tenía 70,000 hermanos que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte. Y esto, hermanos, sin los principales oficiales que Salomón tenía, que estaban sobre la obra. 3,300 hermanos, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó, hermanos, el rey que trajeran piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Sin duda, hermanos, mover esos grandes bloques podían ser un trabajo peligroso. El otro trabajo que menciona el predicador aquí en el verso 9, el de partir leña, también tenía que ver con la construcción del templo, porque los albañiles de Salomón, hermanos, cortaron y prepararon la madera y las piedras de cantería para edificar la casa. La palabra de Dios, hermanos, menciona uno de los peligros relacionados con este trabajo. Pues dice que como el que va con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, se suelta el hierro del cabo y da contra su prójimo y éste muere. Este es uno de los pecados, ¿verdad?, donde había que traer algún tipo de ofrenda, o que mataba a alguien sin intención. Nosotros lo vemos en Deuteronomio capítulo 19 verso 5. Pues aquí, hermanos, el predicador reitera que hay peligro en el trabajo honesto, así como en el trabajo deshonesto. Por eso, hermanos, nosotros debemos de orar pidiendo la guía y la ayuda de Dios y ver que nuestro trabajo sea agradable a Dios. Las palabras del rey sobre el hierro no son difíciles de entender, porque si el hierro, hermanos, de la hacha embota, el trabajador requerirá de un esfuerzo mayor al que se necesita con un hierro amolado. O sea, está diciendo que el hacha tiene que estar afilado.
porque una herramienta sin filo costará mucho más trabajo que una que tiene filo. Hermanos, pero lo provechoso es emplear la sabiduría. Es decir, usted se ahorrará mucho esfuerzo si tiene cerca a alguien con la suficiente habilidad para afilar el hierro. De cierta forma, hermanos, todos estamos embotados. Somos hierros imperfectos por causa del pecado. Cuando Dios, hermanos, utiliza nuestros servicios, se requiere tanto de fortaleza como de habilidad para llevar a cabo el trabajo. Los padres también necesitan la habilidad para amolar, o sea, encauzar a sus hijos para que lleven una vida útil en el reino de Dios. Y el versículo, hermanos, acerca del encantador de serpientes tiene un doble significado. Por supuesto que un encantador de serpientes perderá el negocio si ésta le muerde a él antes de que la serpiente sea encantada. Por eso, hermanos, es interesante notar que las palabras que se traducen como encantador literalmente significan amo de la lengua. Entonces, hermanos, entendida de esta forma, el predicador también dice: tengan cuidado de su lengua, no hable sin pensar. David, hermanos, expresó un pensamiento similar. Pues él dice en el Salmo 141:3, dice: líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Debemos nosotros aprender a encantar nuestra lengua antes que muerda. Por eso, hermanos, Santiago también lo advierte, pero da una advertencia energéticamente, hermanos. Y nos dice en el capítulo 1, versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Jesús, hermanos, quien vino al mundo en cuerpo de hombre, pasó por el proceso de crecimiento a medida que avanzaba en estatura y en sabiduría. El cristiano, hermanos, cuenta con el privilegio de adoptar como propia su sabiduría por permanecer en él. La sabiduría, hermanos, se traduce en una vida que teme a Dios, obedece e imita a Jesús, y no es algo que consigue con un doctorado o por ayunar durante 40 días. La sabiduría consiste en aprender a ser humildes cuando nuestra voluntad se choca con la del Señor, dejando de lado nuestros caprichos rápidamente. Es decir, que esto quiere decir renunciar a lo que queremos para obtener lo que más le agrada al Señor. De esta forma, hermanos, una persona madura es aquella que sabe ser responsable de sus decisiones ante las prioridades que pone. El hombre crece, hermanos, en la medida en que elige ser responsable de sus acciones, sin culpar al resto del mundo. El Espíritu Santo que se encuentra en cada uno de nosotros nos lleva, hermanos, a la cima de las montañas y nos hace mirar abajo para que podamos ver al mundo desde las áreas que no les interesa a los ateos y el horizonte que no llegamos a ver. Por eso, hermanos, los hijos de Dios podemos estar tranquilos aunque una tormenta de la vida nos destruya, cuando no sepamos qué hacer, porque nada nos sale bien, a pesar del esfuerzo, y aunque nos desesperemos ante un problema inimaginable. Cada vez que necesitemos sabiduría, busquemos a Dios, quien la da en abundancia, y disfrutemos de la paz en Él, quien es la fuente de la sabiduría. Oremos a Dios en este tiempo
y pidámosle que Él sea el que nos ayude. Padre, en esta hora estamos delante de ti, buscando, Señor, como cada día, tu mano sobre nuestras vidas. Aunque la sabiduría del hombre, Señor, parezca haber alcanzado metas muy altas, no se compara, Señor, con tu sabiduría. Ayúdame, Señor, a no menospreciar los pecados que aparecen insignificantes y que pueden llevar a toda comunidad, Señor, al peligro. Dame un corazón generoso y sabio para tratar con respeto a mis hermanos en todo el tiempo. Gracias por tu fidelidad, Señor, que tú nos brindas, y te pedimos tu guía en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Bien, hermano, te invito a que nos acompañes en un devocional más que cada día estamos transmitiendo. Saludos y bendiciones.